Oyendo su voz, un escenario para oír, meditar y vivir la gloriosa palabra de nuestro Dios. En esta tarde les damos un cordial saludo, deseando que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de los hermanos y amigos que nos hemos dispuesto en esta tarde, para juntos, a través del espacio Oyendo su voz, glorificar y honrar a nuestro Señor Jesucristo. Le invito en primer lugar a que nos presentemos en oración, encomendando todo lo que vayamos a hacer, recordando lo que dice la palabra del Señor. Sea de palabra o de hecho, lo hacemos todo para honrar y glorificar a nuestro Dios. Señor Jesucristo, delante de ti en esta hora nos presentamos y reconocemos, Señor, tu grandeza, tu poder y dominio sobre todas las cosas. En tu nombre nos hemos reunido, Señor Jesús, dispuesto a honrarte y glorificar tu santo nombre. Tú eres digno de toda la gloria y la honra, y por eso, delante de ti, Señor, con humildad y sencillez nos presentamos, para que tu presencia sea con nosotros, usando a cada uno de los ministerios que van a participar en esta tarde a través de la emisión, y asimismo, Señor, a cada uno de nosotros, para que podamos adorarte en espíritu y en verdad, y asimismo recibir tu gloriosa palabra para ponerla por obra. En tu santo nombre damos inicio a esta emisión, para tu honra y tu gloria. Amén y amén. Asimismo le invito a que tomemos base bíblica en la carta a Tito, capítulo 2, verso 11. Dice así la palabra del Señor: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Con base a este texto bíblico y la dirección de nuestro Dios, hoy veremos el tema, la gracia de Dios se ha manifestado. Pero antes de entrar a la meditación de la palabra, le invito a que juntos adoremos al Señor en espíritu y en verdad, pero también con entendimiento. Adoraremos al Señor a través del tema Bendito Dios, dirigido e interpretado por el Ministerio Musical de Lo que tengo te doy. Así que todos juntos exaltemos y glorifiquemos a nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Al contemplar tus grandes maravillas, lo que hiciste en mi vida, te adoro, mi Jesús. No hay un lugar que haya mostrado tanto como en aquel Calvario, el verdadero amor. Y siendo yo inmerecedor de la más grande salvación que Dios me dio, te adoro y te bendigo, oh Señor Jesucristo, eres mi Dios bendito, lo más grande que he conocido yo. El Dios de mis padres, el mío y de mis hijos, te adoro y te bendigo, solo tú eres nuestro Salvador. Me has rodeado de tantas bendiciones, me colmaste de gracia, de paz y de perdón. Una familia que vive bajo tu gracia y además herederos
redención. Y siendo yo inmerecedor de la más grande salvación que Dios me dio, te adoro y te bendigo, oh Señor Jesucristo. Eres mi Dios bendito, lo más grande que he conocido yo. El Dios de mis padres, el mío y de mis hijos. Te adoro y te bendigo, solo tú eres nuestro Salvador. Te adoro y te bendigo, oh Señor Jesucristo. Eres mi Dios bendito, lo más grande que he conocido yo. El Dios de mis padres, el mío y de mis hijos. Te adoro y te bendigo, solo tú eres nuestro Salvador. A pesar de mi condición, siendo yo un pecador, extendió su brazo de amor y me salvó. A pesar de mi condición, siendo yo un pecador, extendió su brazo de amor y me salvó. A pesar de mi condición, siendo yo un pecador, extendió su brazo de amor y me salvó. A pesar de mi condición, siendo yo un pecador, extendió su brazo de amor y me salvó. Te adoro y te bendigo, oh Señor Jesucristo. Eres mi Dios bendito, lo más grande que he conocido yo. El Dios de mis padres, el mío y de mis hijos. Te adoro y te bendigo, solo tú eres nuestro Salvador. Te adoro y te bendigo, oh Señor Jesucristo. Eres mi Dios bendito, lo más grande que he conocido yo. El Dios de mis padres, el mío y de mis hijos. Te adoro y te bendigo, solo tú eres nuestro Salvador. Bendito Dios. Exaltamos al Señor Jesucristo reconociendo que Él es lo más grande que nosotros tenemos. Su gracia se ha manifestado para con nosotros, como lo dice su palabra, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Por eso en esta tarde estamos aquí, exaltando y glorificando, y asimismo estando dispuestos para oír una vez más su gloriosa palabra y meditar en ella. Para este espacio nos acompaña nuestro hermano y pastor Ebert Guerra. Así que juntos, amados hermanos y amigos, una vez más, presentemos la vida de nuestro hermano y pastor Ebert Guerra y a cada uno de nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Señor Jesucristo, muchas gracias te damos en esta tarde el permitirnos adorarte en espíritu y en verdad, teniendo la comprensión de lo grande que eres tú, Señor. En ti estamos completos. Tú has manifestado tu gracia y tu amor para con nosotros, permitiéndonos, Señor, acceder a esta salvación, teniendo una esperanza gloriosa y cada día tomados de tu mano, Señor, poder avanzar. Por eso en esta hora rogamos que tu palabra, Señor, corra y sea glorificada en nuestras vidas, que uses, Señor Jesús, como tú sabes hacerlo,
a tu siervo, nuestro hermano y pastor Ever Guerra, Señor, y a cada uno de nosotros para que seamos hacedores de tu palabra. Tus siervos, con sencillez y humildad, nos disponemos una vez más a oír tu gloriosa voz. Amén y amén. La gracia de Dios se ha manifestado. Con este tema les dejo en compañía de nuestro hermano y pastor Ever Guerra. Un cordial y fraternal saludo en el admirable nombre de nuestro Señor Jesucristo para toda nuestra amada y bella audiencia e iglesia en general que por este medio nos escucha. Quiero traer una bella reflexión de la palabra de Dios en este momento y voy a permitirme leer un pasaje de las Escrituras en el carta que escribe el apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 2, el versículo número 11, que dice de la siguiente manera: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Amén. Quiero titular esta reflexión de la palabra de Dios: la gracia de Dios se ha manifestado. Y aquí la pregunta que podemos hacernos en este momento es: ¿por qué razón se ha manifestado la gracia de Dios? Y entonces tenemos en primer lugar en este pasaje que dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado. Pero el mismo versículo nos dice ¿para qué? Para salvación a todos los hombres. Así que la primera razón por la cual Dios ha manifestado su gracia es para salvación a todos los hombres en el mundo, a quienes pueden oír esta gracia, este evangelio, y creer en él y aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador de sus vidas. Entonces también tenemos que preguntarnos ¿a qué nos enseña la gracia de Dios a que debemos renunciar? Porque el pasaje siguiente de esa misma escritura de Tito capítulo 2, verso 12, dice: enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, y entonces dice sobria, justa y piadosamente. Entonces, cuando uno conoce esta preciosa y poderosa gracia de Dios para salvación, entonces esta gracia enseña a los seres humanos a renunciar a toda impiedad, a renunciar a todo deseo mundano, a renunciar a toda obra pecaminosa, a renunciar a todas aquellas cosas que desagradan a Dios y que ofenden a Dios, y las cuales son constituidas en la palabra de Dios pecado, y lo cual separa al hombre de la presencia de Dios y de la comunión con el Creador. También tenemos entonces que el versículo 13 de ese mismo capítulo nos dice de la siguiente manera: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Esto qué quiere decir? Que nos presenta tres aspectos bien importantes este texto, versículo número 13. En primer lugar, nos presenta la gran esperanza de los que aceptan, de los que reciben la gracia de Dios, de los que se benefician de la obra del Calvario, como somos los que hoy somos cristianos y estamos en la iglesia. Para toda la iglesia, para todos los salvos del nombre de Jesucristo, tenemos una gran esperanza, y la esperanza es de salvación y de vida eterna. Entonces nos presenta también y nos habla de la segunda venida de Cristo, porque este versículo en segundo lugar está hablándonos de ¿qué? De la segunda venida de Cristo visible a la tierra cuando Él se manifieste después que la iglesia sea levantada y llevada a las nubes al encuentro personal con Jesucristo. Y en tercer lugar, este versículo nos presenta a Jesucristo como nuestro único y gran Dios y Salvador de nuestra vida, porque por eso dice:
aguardando la esperanza, bienaventurada, que quiere decir feliz, dichosa, alegre, de todos los salvos, de que Cristo levantará la iglesia y la llevará con él a la eternidad. Y también entonces nos presenta que Jesucristo es el único y gran Dios y Salvador del mundo. Eso quiere decir, nos está presentando la deidad de Jesucristo, en que Jesucristo es el único Salvador y es el verdadero Dios y es la vida eterna. También nos presenta entonces este pasaje cuál fue la razón por la que Cristo murió, porque el versículo 14 entonces nos dice: quien se dio a sí mismo por nosotros. Y dice: ¿para qué se dio Cristo por nosotros? ¿Para qué murió Cristo en la cruz del Calvario? ¿Para qué se entregó Cristo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz? Y entonces dice que Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, dice: ¿para qué? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso, propio de buenas obras. Esto quiere decir que Cristo nos redimió, o sea, Cristo se ofreció a sí mismo en la cruz del Calvario para pagar el precio, para cancelar la deuda del pecado del ser humano y libertar del pecado y de la muerte y de la condenación al hombre pecador y hacerlo salvo, porque redimir quiere decir comprar, liberar, libertar a precio, y fue a precio de sangre que nuestro Señor Jesucristo se ofreció y se ofrendó a sí mismo como ofrenda, como el Cordero de Dios que quita el pecado del ser humano. Entonces, de esa manera podemos encontrar que el mismo texto nos dice el para qué fue que el Señor se ofreció y para qué es que Él dio su vida en la cruz del Calvario, y es para redimirnos. También encontramos entonces que nosotros no éramos moralmente merecedores de esta salvación. Ningún ser humano, por obras, por esfuerzos, por sacrificios, por nada de lo que haga en la tierra, en el mundo, ni aunque se queme vivo a sí mismo, es merecedor de la salvación. Pero este pasaje siguiente del capítulo 3 de Tito, el verso 3, nos dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y de los deleites diversos, y viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndolos unos a otros. Eso es lo que el ser humano hoy en día vive. Aborrece a su hermano, aborrece a su propio familiar, aborrece a sus progenitores. Por eso está siendo tan normal oír noticias que un hijo le quita la vida a su propio padre, a su madre, a su propio hermano, a su hermana. ¿Por qué? Porque el ser humano está viviendo en una vida aborrecible, en una vida de pecado, en una vida de deleites humanos, carnales, en una vida de desaciertos, en una vida de odio, de rencores, de maldad y de pecado. Y los que hoy estamos en Cristo, que somos de la iglesia de Cristo y salvos por esta gracia de nuestro Dios, entonces en otro tiempo éramos ese tipo de personas, pero hoy somos hechos hijos de Dios, salvos por la gracia de Dios, que la gracia significa el don no merecido, el regalo no merecido, el favor de Dios que el ser humano no merecía, pero que Cristo vino a traer esta salvación tan grande a través de una gracia maravillosa, de una gracia especial que Él nos ha concedido. ¿De dónde proviene esta gracia? Qué bueno leerlo en el versículo 4 de esta escritura, de dónde proviene. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Eso dice el verso 4 del capítulo 3 de Tito. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y el amor para con los hombres, entonces esta gracia proviene de la bondad de Dios, del amor inefable de Dios. Por algo la Biblia dice que con amor eterno ha amado Dios al hombre, a la humanidad, y con amor eterno nos ha amado a los que hoy estamos en la iglesia, y con amor eterno te ama a ti, apreciado amigo y amiga. Por eso
eso la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ha habido una demostración muy grande del amor de Dios para con la humanidad, porque dice la Biblia en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Jesucristo murió por usted y por mí, para salvarnos y ofrecernos esta oportunidad gloriosa de salvación. También nos dice que nuestra regeneración es a cambio de una vida nueva, y que es Cristo el que da esa vida nueva, y que esa vida nueva es un nuevo nacimiento. El capítulo 3 de este capítulo de Tito, verso 5, nos dice lo siguiente, y sabe que dice la Escritura, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Misericordia quiere decir que Dios se dolió en su corazón de vernos caídos, frustrados, y de verlo a usted en la condición que está, como se encuentra en su estado aislado o apartado de Dios por aquellos actos y aquella mala conducta. Entonces esa misericordia es el dolor de Dios, porque mise quiere decir dolor, dolerse en el corazón de Dios. Corde, y mise quiere decir miseria, que estando nosotros en miseria, que estando nosotros en ruina, que estando nosotros en muerte, Cristo nos dio vida estando muertos en delitos y pecados, y que Cristo es el dador de la vida eterna y de la salvación para todo ser humano. Y entonces dice, por el lavamiento de la regeneración. La regeneración es la transformación, el cambio de vida que Dios ofrece a través de esta preciosa y poderosa gracia que Él ofrece gratuita, y por la renovación en el Espíritu Santo. Así que quien renueva, quien transforma la mente, la vida del ser humano, es el Espíritu Santo a través de esta obra regeneradora y transformadora que genera un nuevo nacer, un nuevo nacimiento, una nueva vida para el ser humano. Por eso dice, el cual derramó en nosotros abundante, óigalo bien, abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Por eso hoy los que somos cristianos, los que estamos en la vida en Cristo, los que estamos en la iglesia de Jesucristo, tenemos una esperanza gloriosa de vida eterna, tenemos una esperanza única de salvación. Y entonces dice la Biblia, hablándonos de que nos explica de que nosotros no somos justificados por obras, sino justificados por esta gracia gloriosa, justificados por la gracia y el amor de Dios. ¿Para qué? Para que justificados por gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Esto entonces nos está hablando de que todos los que hemos creído en Jesús y que hemos recibido esta gracia y que lo hemos aceptado a Él como Salvador, entonces dice la palabra fiel es esta, y entonces dice muy claramente lo siguiente: y en estas cosas quiero que estemos siempre confiados y esperando en Dios, dice el apóstol Pablo. Nos dice que nosotros hemos obtenido entonces una salvación muy maravillosa, muy grande, y no por obras de nosotros, porque por eso el verso 5 que leíamos dice, nos salvó no por obras de justicia, no por sacrificios, no por religión, no por creencias humanas, no por nuestra propia esfuerzo ni nuestra propia capacidad, porque todo lo que el hombre haga en su condición humana no le alcanzará para salvarse, porque la salvación no es por obras, sino por gracia, y esto es el don de Dios, y no para que nadie se gloríe, dice la Escritura. Nos presenta entonces la salvación por gracia de Dios y una vida eterna, abundante a través de la obediencia que hemos tenido en la fe en Cristo. Y entonces la Biblia enfatiza que la gracia de Dios se ha revelado en el Evangelio y que produce
vida y transformación y que purifica nuestro ser, porque a eso se refiere entonces los versos que leímos anteriormente, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria y justamente, aguardando esa esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, quien fue el que se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí nuestras vidas, y tener Él un pueblo propio, celoso de buenas obras, que ahora concuerda nuestra fe con el actuar, con el vivir, con el caminar diario de que somos pertenencia de Cristo los cristianos. El consejo, apreciado amigo y amiga que me escucha, es que acepte esta gracia, que la salvación se manifestó a través de Jesucristo y que la gracia fue traída y manifestada a través de Jesucristo es para salvarte a ti y a mí, y que hay un regalo grande, hay un favor grande de parte de Dios para tu vida, y es la salvación a través de la gracia de Dios, y que los que hoy estamos en Cristo permanezcan. Qué privilegio y gran noticia saber que la gracia de Dios se ha manifestado. Como dice su palabra, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por eso en esta tarde reconocemos que todo se lo debemos a nuestro Dios. Su gracia para con nosotros, su amor, es lo que nos permite avanzar y estar cada día afirmados en este camino de la salvación y la vida eterna. Amados hermanos y amigos, estamos concluyendo la emisión en esta tarde, muy agradecidos siempre para con el Señor Jesucristo, porque Él es el más importante. Él es el que le da sentido a todo lo que hacemos y asimismo ha producido en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad de estar en esta hora a través de esta programación. Le invito a que juntos expresemos palabras de gratitud y así estaremos cerrando la emisión en esta tarde. Amado Dios y Salvador nuestro, delante de ti en esta hora nos presentamos reconociéndote, Señor Jesús, y sabiendo que no hay nadie como tú, digno de toda la gloria y la honra, Señor Jesucristo. Muchas gracias por tu presencia en nuestros medios. Gracias, amado Dios, por cada uno de los pastores y ministerios que se conectan y participan a través de estas emisiones. Gracias, Señor amado, por las familias, ancianos, jóvenes y niños aquí representados, que juntos, Señor Jesucristo, nos disponemos cada semana a glorificar y honrarte, deseando que esta palabra tuya, Señor, que hemos oído, quede guardada en nuestros corazones y así, Señor, podamos ser hacedores de la misma. En tu santo nombre, Señor Jesús, estamos y a ti damos toda la gloria y la honra en esta hora. Amén y amén. Hemos llegado al cierre de la emisión del programa Oyendo su Voz, recordándoles, amados hermanos y amigos, que estos espacios se transmiten los días lunes, miércoles y viernes a partir de las 6 de la tarde. No siendo más, deseamos que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes y sus familias, dispuestos, siendo la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, el encontrarnos en una próxima emisión de este programa, en donde juntos oímos, meditamos y vivimos la gloriosa palabra de nuestro Dios. Que haya mostrado tanto como en aquel Calvario el verdadero amor. Y siendo yo inmerecedor de la más grande salvación que Dios me dio, Te adoro y te bendigo.